Hola, profes. En los últimos años estamos presenciando un gran avance, sobre todo a nivel metodológico. Hoy en día están en boca de todos las metodologías innovadoras, pero ¿en qué consisten? ¿Qué son estas metodologías? Muy bien, a continuación vamos a ver algunas de estas metodologías innovadoras y sus características. Antes de comenzar a meternos de lleno con estas metodologías innovadoras, vamos a hacer una pequeña aclaración conceptual, porque sí es cierto que muchas veces se utilizan diferentes terminologías, incluso a veces para referirnos a lo mismo. Entonces, vamos a comenzar hablando de los modelos pedagógicos, que los podemos entender como esa visión más general, como esa, digamos, esa filosofía que es lo que nos llevará a intervenir acorde con ella en el aula. Por otro lado, también se ve mucho hablar del aprendizaje competencial. En este sentido, el aprendizaje competencial lo que intenta hacer es pasar del saber al saber hacer. Y aquí, sobre todo, se intenta estimular esas competencias que nos ayudarán o le ayudarán al alumno en su día a día en el futuro. Y en tercer lugar, me gustaría hablar de las metodologías activas. En este tipo de metodologías lo fundamental es potenciar la participación del alumno para conseguir su autonomía, para conseguir que él sea el responsable, se sienta el responsable de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, básicamente, estos serían unas pinceladas en cuanto a estos conceptos o a esta terminología que se emplea tanto. Vamos a comenzar hablando de las metodologías innovadoras, refiriéndonos a aquellas que nos van a ayudar sobre todo para la enseñanza de deportes. Vamos a empezar con el modelo comprensivo de iniciación deportiva, en el cual habitualmente se usan algún deporte alternativo o algunos deportes modificados, porque lo que se pretende sobre todo es enseñar la parte táctica. Es decir, a raíz de esas nociones generales sobre la táctica, luego la vamos a poder transferir a otro tipo de deportes. Normalmente en este tipo de sesiones se empieza explicando el juego y se comienzan poniendo unas reglas muy simples. Entonces empiezan a jugar en esta primera parte y se para reflexionar y ver con qué dificultades nos hemos encontrado. Una vez que se ha reflexionado sobre ello, se trabaja específicamente sobre alguna parte técnico-táctica en la que han encontrado dificultades para mejorarla y, por último, se acaba trabajando de forma global el juego con reglas más generales, de forma que ya vamos a trabajar la táctica, como decimos, desde este abordaje más general. En segundo lugar, tenemos el modelo de educación deportiva. En la enseñanza tradicional o el modelo tradicional de enseñanza de los deportes se solía hacer dentro de la unidad didáctica una primera parte, unas primeras sesiones de técnica, luego posteriormente al final se hacía táctica y si daba tiempo se competía. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que el alumno no se adhería al deporte. ¿Por qué? Porque no llegaba a sentirse competente. Con este modelo se pretende hacer muchas más sesiones, se pretende hacer equipos que se mantengan para que haya un sentimiento de pertenencia al equipo. Cada equipo tendrá sus logos, su forma de entrenar, tendrá sus camisetas, tendrá sus gritos de guerra y de esta forma se hace que entiendan el deporte desde una perspectiva más global. Habrá un periodo donde tendrán entrenamientos y otro periodo de competición. Además, todos los alumnos pasarán por los diferentes roles: entrenador, capitán, árbitro, periodista deportivo, etc. Para culminar, para que acaben con un buen sabor de boca, lo que se hace es una competición final y una gala de entrega de trofeos y todo tipo de galardones. El tercer modelo que vamos a ver es el modelo ludotécnico. Este modelo lo que intentaba era romper con la monotonía y el aburrimiento
a la hora de aprender ciertas modalidades deportivas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se suele hacer? Pues se empieza la sesión haciendo una evaluación inicial y viendo el nivel general que tiene la clase y el nivel particular de cada alumno. Posteriormente se elige un gesto técnico y este gesto técnico se subdivide en facetas o en partes más pequeñas. Entonces, cada una de estas partes se trabaja de forma específica y de una forma lúdica. Por ejemplo, si queremos aprender la defensa de una patada lateral en taekwondo, por ejemplo, se podían usar los churros estos de espuma y hacer el gesto como si se fuera a patear y practicar la defensa. Una vez que se trabajaban todas estas partes o subpartes del gesto técnico que habíamos elegido, se trabajaba el gesto técnico global y, si podía ser, con un enfoque también lúdico. Por último, siempre es fundamental hacer una reflexión de todo lo que han aprendido y de todo lo que han percibido. El segundo grupo de metodologías innovadoras que vamos a ver son aquellas que requieren de un proyecto. Entonces vamos a empezar hablando del aprendizaje basado en proyectos. En este aprendizaje normalmente se trabaja en grupos, aunque también se puede dar en algún caso un proyecto individual. Se trabaja en grupos sobre una temática que es real o puede ser ficticia, que entre toda la clase eligen. Una vez que han elegido esta temática, van a empezar a desarrollar el proyecto. El desarrollo de este proyecto va a llevar consigo que fomenten o se desarrollen una serie de competencias. Entonces, una vez que se meten ya de lleno en el proyecto, ellos van a tener que planificar, van a tener que investigar, van a tener que tomar decisiones, van a tener que ponerse de acuerdo y van a tener que llegar a una solución. Una solución que normalmente no es única, es decir, suele haber varias soluciones para ese mismo proyecto. El profesor va a estar ayudando, va a estar guiando, va a estar dándoles lo que necesitan para que alcancen esos objetivos curriculares que nos habremos marcado anteriormente. Por otro lado, tenemos el aprendizaje basado en problemas, que es similar al anterior, pero tiene algunas cosas en las que se diferencian. En primer lugar, el problema suele ser un problema real. Siempre es un problema real que hay que solucionar. La segunda parte es que para desarrollar este proyecto van a utilizar unas competencias que previamente ya han adquirido. Es decir, que si no han adquirido estas competencias no se llevaría a cabo todavía el proyecto. El profesor no va a ayudar tanto como en el modelo anterior, va a estar sobre todo supervisando. Y por último, cuando acaben de resolver este problema mediante el proyecto que hayan realizado, lo van a exponer en clase. Normalmente en el aprendizaje basado en proyectos, el que hemos hablado antes, no se suele exponer, aunque no se descarta. Pero aquí sí, cuando se acaba el problema, se expone cuál ha sido la solución, que igual que pasa anteriormente, no suele ser una solución única. El tercer grupo de metodologías son las que aquí hemos llamado metodologías para la mejora de la parte social. Bien, vamos a empezar hablando por el aprendizaje cooperativo. Este aprendizaje parte de la base de que en los adolescentes el cerebro social es muy importante, pesa mucho la opinión de los demás y esto lo podemos aprovechar cuando ellos trabajan en grupo, porque lo que aprendan en grupo va a tener mucho más impacto de cara al aprendizaje para ellos. Bien, aquí normalmente se propone un desafío al grupo que se ha formado y dentro de este grupo cada uno va a asumir una responsabilidad individual. Esa es su responsabilidad con la que debe cumplir. Esto no quita que también tengan la responsabilidad de ayudar a sus compañeros, porque al final lo que todos queremos es que consigan este objetivo final que se les haya marcado. Este tipo de aprendizaje no hay que confundirlo con un trabajo en equipo,
¿Por qué? Porque aquí lo que marca la diferencia es que hay una interdependencia positiva entre todos los miembros del grupo. En un trabajo en equipo, muchas veces cada uno tiene su misión, la cumple y le da igual lo que pase con el resto. No hay esa interdependencia positiva. Pero en este aprendizaje cooperativo no. Cada uno tiene su responsabilidad y, como hemos dicho, también tiene que ayudar a los demás para que se cumplan los objetivos. En segundo lugar, vamos a hablar del aprendizaje-servicio. El aprendizaje-servicio no se puede confundir con el voluntariado, porque en el aprendizaje-servicio pesa tanto la parte académica como la parte donde se sirve a la comunidad. Entonces, aquí se analiza un determinado entorno y se localizan una serie de necesidades que pueda tener ese entorno. Es decir, se reflexiona sobre ello. Y para poder ayudar es necesario desarrollar una serie de competencias. Entonces, mientras están sirviendo a la comunidad, están desarrollando esas competencias que a nosotros nos interesan. Además, este tipo de aprendizaje despierta una conciencia social que ayudará mucho a crecer en esta parte de nuestros alumnos, sobre todo en la adolescencia, algo que es muy necesario. En tercer lugar, vamos a hablar del modelo de educación aventura. Aquí se aunan los objetivos curriculares aplicados en un entorno incierto como es la naturaleza. En este tipo de modelo, digamos que hay una especie de lema que dice que sin riesgo no hay aprendizaje. Entonces, aquí, para cumplir esos objetivos, vamos a poner una serie de dificultades, de retos, de desafíos a los alumnos que impliquen un cierto riesgo controlado. Además, paralelamente, al estar en la naturaleza, ayudaremos a que tomen conciencia de la importancia, pues, de cuidar el medio, de reciclar y de muchísimos contenidos transversales que podemos aprovechar para introducir con este modelo. El cuarto y último modelo del que vamos a hablar en este bloque va a ser el modelo de responsabilidad personal y social. Aquí lo que se pretende es ir avanzando por una serie de niveles, pasando desde conductas irresponsables a ayuda a los demás y liderazgo. Vamos a ir evolucionando y fundamentalmente lo que se pretende es que el alumno sea consciente, tome conciencia de su conducta y de su comportamiento con los compañeros, de ser consciente de la importancia de respetar a los compañeros, de escuchar otras opiniones aunque no estemos de acuerdo y actuar de la forma más cívica posible. El último bloque del que vamos a hablar, he agrupado las metodologías innovadoras más relacionadas con las nuevas tecnologías. Vamos a empezar hablando del aula invertida. En el aula invertida lo que se pretende es dar unos contenidos básicos y entendibles, que sean fáciles para el alumno, que los trabajen desde casa. Normalmente lo que se suele preparar es un contenido audiovisual o ciertos vídeos de una duración no más allá de 10 minutos y se puede complementar haciendo una serie de preguntas para asegurarnos que lo han entendido. Una vez que esto lo tienen ya preparado, están preparados para la siguiente clase. En la siguiente clase nos cercioraremos al principio de que han entendido lo que queríamos que entendiesen y entonces podremos tener más tiempo en la clase para realizar prácticas o para atender a contenidos más complejos. Es decir, vamos a optimizar nuestro tiempo. Por último, vamos a hablar de la gamificación, que no es más que trasladar elementos del juego y del videojuego al ámbito educativo. Con esto, ¿qué es lo que se consigue? Vamos a seguir persiguiendo una serie de objetivos curriculares, pero vamos a intentar enmascararlos dentro de un contexto lúdico. De esta forma, los alumnos se van a adherir más fácilmente al aprendizaje y sobre todo va a ser mucho más motivante para ellos. Hay profesores que incluso van más allá y juegan con entornos de diferentes temáticas, de diferentes películas. Ya eso es un campo amplísimo, pero la cuestión es intentar que de una forma más lúdica adquieran estos objetivos curriculares. Como vemos, en estas metodologías innovadoras hay un común denominador, que es la importancia de que el alumno esté en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje
Es decir, él debe ser el responsable de su aprendizaje y tener autonomía para poder gestionar ese proceso y tomar las decisiones oportunas. Esa, digamos que es la finalidad. Eso sí, para aplicar estas metodologías es muy importante conocer cada una de ellas, qué es lo que nos aporta cada una, para posteriormente, en función de una situación concreta o de un aprendizaje determinado, analizar qué es lo que más necesitamos para poder aplicar la metodología óptima o la combinación de las que más nos convengan, porque no hay ningún inconveniente en usar varias metodologías innovadoras a la vez. Con todo esto, lo que se busca es, como siempre, conseguir el mejor aprendizaje para nuestros alumnos.